o el movimiento propiamente dicho. Aristóteles considera que la materia y la forma son las causas intrínsecas del cambio. Pero aparte de las causas intrínsecas del cambio, se encuentran las causas extrínsecas, que son la causa eficiente o agente y la causa final. Volviendo al ejemplo de la madera y la mesa, para Aristóteles el carpintero es la causa eficiente, es el que hace que esa madera se transforme en la mesa. Y la causa final es aquello para lo cual es hecho el objeto. En el caso de la mesa, apoyar un libro sobre ella, por ejemplo. Aristóteles llega a mostrar así que el movimiento no es algo que excluya al ser, sino que por el contrario lo supone. Esa doctrina de Aristóteles, expresada así en términos de acto y potencia, es muy importante porque él de ella va a sacar conclusiones muy elevadas. Por ejemplo, a partir de esa doctrina sobre el acto y la potencia y el movimiento, va a explicar la existencia de Dios, que Aristóteles llamaba el primer motor inmóvil. Dios como acto puro, primer motor que mueve sin distancia a todo lo demás, plenitud sin carencia alguna. Aristóteles lo definía como vida feliz y perfecta, goce infinito, pensar que se piensa a sí mismo. El hombre puede tener solo un atisbo de esa plenitud gozosa en la medida en que participa de la inteligencia contemplativa. Aristóteles señala al principio de la metafísica que la sabiduría tiene que apuntar a lo más universal y al conocimiento de la divinidad. Además de su despliegue en la física, la lógica, la biología y la metafísica, el pensamiento de Aristóteles abordó los problemas éticos y políticos. En el campo de la ética, al considerar que se trataba de una ciencia práctica, se alejó radicalmente de la posición platónica. No se trata de ver en qué consiste la virtud al estilo socrático, qué es en sí la virtud, sino encontrar la manera de hacernos virtuosos. O sea, es muy importante el tema del hábito, el tema de la práctica, formar el carácter, el ethos a partir del hábito. En cuanto a la política, Aristóteles entendió que era la continuación y culminación de la ética. No intentó proponer algún tipo de gobierno ideal. No se trataba de hablar de la ciudad perfecta, sino de la mejor ciudad posible. Para ello, partió de la convicción de que el hombre es naturalmente un ser social o político que necesita de los otros y que establece con los otros tensiones y acuerdos, conflictos y equilibrios. Toda forma de gobierno, según esto, es inestable y sujeta a cambios. Para Aristóteles, la política es el prototipo de toda capacidad humana y su objetivo es la vida feliz y digna de los ciudadanos. Los sofistas predicaban que los principios de la vida social son meramente convencionales y contrarios a la naturaleza. Aristóteles sostuvo, en cambio, que el hombre está, por su propia naturaleza, destinado a vivir con otros hombres en el ámbito de la polis. Los sofistas afirmaban también que el Estado surge artificialmente de un contrato que restringe la libertad de cada uno en defensa de sus intereses mutuos. Pero Aristóteles mostró que nadie es libre ni plenamente humano fuera de la comunidad política y que ella no se organiza solo en torno de necesidades comunes, sino también por objetivos compartidos entre sus integrantes. Entonces Aristóteles, en vez de crear nuevas ciudades ideales, se pone a estudiar las ciudades reales y escribe un libro que está publicado, está traducido al castellano también, que se llama La Constitución de Atenas, que era una especie de archivo de qué había ocurrido en la Atenas del siglo V y parte del IV. Y analiza la enorme documentación que va archivando, y en ese análisis está su teoría política. La teoría del equilibrio entre las fuerzas, la teoría del equilibrio entre la posesión económica de los ciudadanos, la teoría de la relación entre monarquía, aristocracia y democracia, donde no aparece un programa absoluto, es decir, ideal. Si nos preguntamos cuál es la importancia de Aristóteles en la historia de la filosofía, podemos ver que si bien
tomada en conjunto, la historia de la filosofía nos muestra muchas tendencias filosóficas o autores que se alejan del aristotelismo, al mismo tiempo, o en última instancia, observamos que siempre hay un retorno a la filosofía aristotélica. Es decir, que la filosofía de Aristóteles es una continua fuente de inspiración para los filósofos. Y por eso mismo se puede decir que la filosofía de Aristóteles es una auténtica filosofía perenne. En junio del 323 murió su protector, Alejandro de Macedonia, y Aristóteles sintió su vida en peligro. Ya el maestro de Platón, Sócrates, había sido condenado a muerte por los atenienses en el año 399 a.C. Aristóteles, en una carta a un amigo, explicó que abandonó Atenas en el 323 para impedir que los atenienses pecaran por segunda vez contra la filosofía. Al dejar Atenas, Aristóteles se instaló en la casa de la familia de su madre, en Calcis, Eubea. Murió allí poco después, en octubre del 322 a.C., a la edad de 73 años.